Bienvenidos a este video tutorial sobre el aprendizaje basado en problemas en acción. El aprendizaje basado en problemas fue concebido con un fin educativo, ya que busca las respuestas cognitivas y conductuales que se generan de forma natural en un individuo cuando enfrenta un problema. El escenario de las ABP son las sesiones tutoriales, que son reuniones de trabajo de 4 a 5 participantes, bajo la coordinación de un tutor. Dichas reuniones consisten en la presentación de un problema y la formulación de conocimientos previos. Pero antes hay que realizar actividades preparatorias de dichas sesiones tutoriales, como son la integración del grupo. En la primera reunión es indispensable que los estudiantes y el tutor se presenten entre sí. Dicha presentación cumple dos objetivos. 1. Cada miembro se reconozca una identidad propia y se le brinda el reconocimiento de los demás. 2. Permitir que los estudiantes y el tutor se den cuenta de la gran variedad de experiencias y habilidades que cuenta cada uno de ellos dentro del grupo de trabajo. El anonimato es contrario al ABP. Después, se debe crear un ambiente de trabajo constructivo. Es indispensable en el ABP y es muy importante saber y tener claro qué es lo que se tiene, qué se sabe y qué hace falta y hacia dónde vamos, ya que todos contamos con determinadas habilidades y destrezas adquiridas de forma autodidacta. Entonces, cada persona aporta capacidades que permiten habilidades únicas. Crear un ambiente de trabajo constructivo parte desde un enfoque humanizante de reconocer lo que no se sabe e intercambiar esos conocimientos y aprendizajes que sí se tienen a través de un proceso de dar y recibir. Es necesario, por lo cual, mantener un ambiente de colaboración abierto y constructivo. También hay que establecer responsabilidades, importante para el buen funcionamiento del equipo y del grupo de trabajo. El establecimiento de funciones, de atribuciones y responsabilidades de todos los miembros debe de ser un factor importante y primordial dentro del grupo de trabajo, y no ser una sola atribución del tutor. Es también responsabilidad de cada miembro del grupo promover la sana discusión y el intento de resolver problemas de forma colaborativa. Etapas del proceso del ABP. 1. Definición del problema. Primero hay que presentar y entender un problema. Para comprenderlo se disponen de dos recursos. 1. Las pistas del propio problema. 2. Los conocimientos previos de cada alumno. Ambos son un paso importante para la organización de los conocimientos previos. Estos van a estar disponibles y hay que enlazarlos con aquellos que se necesitan adquirir y empezar a generar hipótesis y teorías provisionales que den respuesta a la pregunta. El ABP en realidad corresponde al método científico aplicado al aprendizaje, como es 1. Definir el problema, 2. Formular alguna hipótesis o teoría y conformar un plan de trabajo, 3. Periodo de estudio independiente, llevarlo a la práctica, 4. Es una discusión de los resultados, de los conocimientos adquiridos y este paso nos permite validar las hipótesis previas. Vamos a ver algunos aspectos sobre la definición del problema. En cualquier profesión, el problema se presenta primero y después se plantean posibles respuestas. La presentación del problema siempre debe de hacerse de forma escrita, en video o en alguna presentación en computadora, ya que el problema debe de ser verosímil para que ingresen los sentidos, por lo que es necesario siempre usar imágenes, sonido y movimiento. La estimulación tiene que ser intelectual, sensorial y psicoafectiva. Hay que entender que todo es contextualizable en el aprendizaje y esto ayuda a la memoria de largo plazo. Lluvia de ideas y retroalimentación. Después de presentarse el problema, se procede a efectuar un proceso de lluvia de ideas. Aquí es en donde se requiere de un moderador, que en estos casos será el tutor. La lluvia de ideas se refiere a la manera en que se generan diversas respuestas en torno a un tema, en donde el propósito será el motivar e incentivar los diversos procesos cognitivos. Hay que recordar que de acuerdo con los principios cognitivos del ABP, un factor esencial en la adquisición de conocimientos es que los nuevos contenidos se encuentran vinculados
manera que cada uno de los estudiantes autoanaliza críticamente en relación con lo que saben sus compañeros, rectificando a su vez algunos contenidos y adquiriendo así nuevos conocimientos. Y bueno, también es importante recalcar que dentro del proceso del aprendizaje basado en problemas, la lluvia de ideas viene siendo la primera etapa en donde se genera el aprendizaje. Esto debido a que todos los estudiantes aprenderán de los otros bajo la coordinación del moderador. Por otro lado, cabe mencionar que durante esta etapa, que es la lluvia de ideas, también se da la contrastación de diversas opiniones por parte de los alumnos, lo cual constituye una retroalimentación. Después de este proceso, por lo general se producen 3 elementos, que son, en primer lugar, las pistas o claves, en segundo lugar, la identificación de necesidades de aprendizaje, y por último, las ideas explicativas e hipótesis preliminares. Para lo que son las pistas, es necesario recalcar que estas son signos, datos, hechos o manifestaciones de diversa índole que ayudan a establecer la naturaleza del problema y que el estudiante obtiene a través de una estrategia inquisitiva. Y es por medio de la práctica que los estudiantes aprenden a jerarquizar las pistas o claves y a organizarlas de tal manera que lo que en un principio parece trivial o irrelevante puede convertirse en un dato relevante y viceversa. Dentro de la identificación de necesidades de aprendizaje, se buscará que los estudiantes se enfrenten a un problema sobre el que no se ha recibido información previa. Esto les ayudará a determinar cuánto saben y cómo pueden resolver el problema con las habilidades y conocimientos que tienen dentro de los miembros del grupo. Pasando a otro tema, hablaremos de la hipótesis. Una vez que el problema ha sido definido, surgen algunas preguntas obligadas, como son: ¿cuál es la explicación? ¿Cómo se traza el camino para encontrarla? Sin embargo, como no es posible tener respuestas precisas a todas las preguntas de la vida diaria, la misma necesidad nos obliga a hacer uso de respuestas provisionales, que ciertamente no son de tipo científico, sino más bien de un carácter empírico. En una primera etapa, es necesario que los estudiantes piensen en todas las posibilidades, por muy remotas que parezcan, y esto será muy común que en un principio, para ellos, pueden hacerlos sentirse realmente incómodos. Esto porque la información de que disponen viene siendo insuficiente como para formular una explicación aceptable. Sin embargo, al paso del tiempo, o es decir, posteriormente, y a través de efectuar ciertas reflexiones de manera individual y con la retroalimentación grupal, los estudiantes serán capaces de llegar a formular conjeturas más razonables. Bueno, finalmente, podemos decir que la generación de hipótesis es una etapa creativa del proceso de razonamiento, dirigida a comprender y a solucionar un problema. Bueno, las hipótesis más que nada vienen siendo aquellas posibles soluciones que se van a generar dentro del grupo, pero que en un principio no van a ser 100% aceptables. Simplemente van a dar pauta a dar la solución a ciertas cosas, pero con el paso del tiempo y con la generación de ideas que viene de la lluvia de ideas, van a poder empezar a establecer ciertas hipótesis ya más verídicas y más aterrizadas para resolver un problema. ¿Qué estudiar? Aquí nos dicen que no es posible estudiar todas las hipótesis simultáneamente, ya que se debe seleccionar una de ellas. Y esto es muy importante para que el estudiante descubra la necesidad de estudiar
algo a lo largo de la vida. Sin embargo, esto también es un aspecto crítico de la ABP, ya que es motivo de preocupación justificada por parte de los docentes, debido a cómo pueden los estudiantes determinar lo que tienen que estudiar, si eso es precisamente lo que desconocen. Además de aquí, surge otro conflicto serio. Si los estudiantes son quienes deciden qué estudiar, ¿cómo se cumplirán los programas de estudio? Independientemente de los argumentos que se presentan más adelante puedan resultar convenientes, la controversia de cómo pueden los estudiantes saber qué es lo que tienen que aprender ha sido resuelta en la práctica. Sin embargo, igual que en la vida real, hay que aprender a tomar buenas decisiones con datos insuficientes y a trabajar sin angustia en medio de la incertidumbre. Pues el tutor debe contribuir al seleccionar los temas de estudio teniendo siempre presente los objetivos de aprendizaje, que el tiempo es limitado y las necesidades de aprendizaje muy extensas. Los estudiantes tienen que opinar no solo sobre los temas de estudio, sino acerca de los recursos de aprendizaje, ya que se requiere desarrollar estrategias eficientes para la búsqueda de información. Con la aparición de Internet, los recursos disponibles en el ciberespacio son muy valiosos. Sin embargo, la dificultad que hay que vencer es el dominio de los idiomas. Además, es función también del tutor ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus estrategias de búsqueda de información, ya que la búsqueda de información es también un aprendizaje, pues además de ayudar a desarrollar la habilidad para identificar información relevante, hace que el estudiante adquiera nuevos conocimientos, ya que tiene que revisar la estructura y organización de múltiples fuentes de información. Es por eso que en este sentido, la investigación tiene un carácter informativo y formativo a la vez. Ahora, a lo que se refiere en la organización del tiempo, aprendiendo a trabajar bajo presión. Aquí podemos ver que de acuerdo con el paradigma del ABP, no solo exige del estudiante el desarrollo de las habilidades para el razonamiento crítico y el aprendizaje autodirigido, sino también la adquisición de hábitos de organización y autocontrol del propio comportamiento. De allí que, al igual que en la vida real, es importante que el estudiante desarrolle la capacidad de trabajo bajo presión. Esta situación produce la presión de resolver simultáneamente varias tareas de importancia similar. Parte de la solución depende de la organización del tiempo. No basta ser inteligente, hay que actuar inteligentemente, lo que también nos llevaría a que el tiempo requerido para el estudio de un problema es el tiempo necesario para estudiar un problema dependiendo de las habilidades cognitivas del estudiante, de las dificultades en la búsqueda de información y de la eficiencia del trabajo en equipo. También depende de la complejidad del problema y del número de los temas de estudio seleccionados. Pues en los problemas iniciales, además de la estructura del problema, tienen que revisarse los conceptos y el vocabulario de las disciplinas involucradas. Por lo tanto, es conveniente dedicar el tiempo necesario a los primeros problemas. Hay que evitar lo más posible el apresuramiento innecesario, porque el tiempo utilizado será en beneficio para los problemas futuros. Ahora veremos la importancia que tiene del estudio independiente. Pues el estudio autodirigido es una de las habilidades que el ABP pretende desarrollar como un atributo para toda la vida. Para ello, el alumno deberá estudiar los contenidos de aprendizaje acordados, revisando las fuentes de información propuestas o aquellas que él identifique, ya que los estudiantes son responsables de dominar cada uno de los temas de aprendizaje acordados.
puesto que no deben repartirse entre sí los contenidos de la lista de aprendizaje, a fin de contribuir con nuevos conocimientos a la retroalimentación de sus compañeros. Además, si cada cual estudia temas diferentes, no habrá oportunidad para la retroalimentación y el reforzamiento de ese aprendizaje. De esa manera, nos encontraríamos en una situación conflictiva para el estudio independiente, lo que nos llevaría ahora a cómo aplicar estos nuevos conocimientos, pues el propósito de la segunda sesión es discutir los nuevos conocimientos adquiridos en el periodo de estudio independiente. Nuevamente hay que revisar el problema desde el principio, pero con una nueva visión, ya que las hipótesis previas son examinadas nuevamente, pudiendo ser modificadas, rechazadas o sustituidas. Debido a esta fase, los estudiantes están involucrados en un proceso de transformación de los conocimientos que reorganiza y refuerza la memorización de los aspectos relevantes de forma tal que puedan aplicarse en el futuro a otros problemas. Solicitar a los estudiantes que sinteticen lo que han aprendido los obliga a traer conscientemente a la memoria los nuevos conocimientos y a integrarlos con los conocimientos previos. Es pertinente que para esta síntesis e integración de los conocimientos, los estudiantes elaboren resúmenes, diagramas o esquemas de los mecanismos, procesos o fenómenos involucrados, pues la síntesis e integración de los nuevos conocimientos también ayuda al aprendizaje por disciplinas. Ahora, surge una pregunta durante el tema, la cual es ¿cómo resuelve la gente sus problemas? Aquí podemos ver que en el ciclo del ABP, a través del análisis del problema, del estudio autodirigido, de la replicación del conocimiento y de la crítica del desempeño propio y de los otros miembros del grupo, refuerza el desarrollo de las habilidades metacognitivas. Se trata de la capacidad para el autocontrol y automonitoreo de la forma en que se llevó a cabo el análisis del problema, el razonamiento, la extensión y profundidad de los conocimientos alcanzados, las decisiones tomadas y la calidad del estudio autodirigido. Ya que el propósito que debe dar como resultado de la utilización del ABP es que las habilidades metacognitivas se activen automáticamente y de esa manera los estudiantes se conviertan en eficientes aprendices a lo largo de la vida. Sin embargo, uno de los riesgos de la enseñanza actual es que en el intento por transmitir grandes volúmenes de información en lugar de estimular, se inhiban los procesos cognitivos y el aprendizaje de alto nivel para los estudiantes que pueden aprobar los exámenes y sin embargo su aprendizaje real puede ser al inferior al que realmente son capaces de adquirir. Bueno, con esto nosotros concluimos. Pues si quieren más contenido de este tipo, ya saben, pueden compartirlo. Nos gustaría mucho que le dieran un like, que nos comentaran si les hizo muy buena la información, si hay algo que podamos mejorar, también háganoslo saber, que los vamos a leer a todos. Pues muchas gracias, eso es todo de nuestra parte.